Bien, focalizándonos en lo que ha sucedido ayer en Arroyito después del partido de Central Independiente Rivadavia de Mendoza, que ha terminado 2-2 con un verdadero escándalo, un partido fantástico dentro del campo de juego y un escándalo en sumamente entretenido, muy vibrante. Y vamos a esperar a hablar con Rodrigo Mendoza, pero la verdad hay situaciones que ya colman un poco, no la paciencia, porque yo no soy quien para estar paciente o impaciente respecto a eso, pero me parece que ya deberían ser intolerables por la gente misma de Central, ¿no? Me parece que hay quienes los representan de muy mala manera. Sí, hay algunos implicados que parecieran ser protagonistas asiduos de este tipo de situaciones y que dejan mal parado no solamente su nombre, sino también lógicamente la institución. En un ratito vamos a estar hablando con Rodrigo Mendoza. Hoy tenemos sobre todo cuando cumplen funciones directivas, ¿no? Absolutamente. Me parece que debieran cuidar cierto decoro. Después, siendo con una identificación absoluta con el club, porque no es que ni siquiera es alguien que uno contrata de afuera, no, es una persona emblemática del club. Sí. Este equipo lo que tiene es algo muy importante que para mí se sobrepone a las adversidades, y eso también para mí tiene un valor importante. Y ya llegará el momento donde las pelotas que pasan y hay que soplar y nosotros no soplamos, empezarán a hacer goles, pero es muy difícil pedirlo cuando tienen que jugar contra muchas situaciones. En algún momento ni siquiera se pueden equivocar en un pase o algo y siguen igual y siguen intentando. Yo todo eso se lo valoro en el juego, porque buscan intentarlo a través del juego. ¿Te vas conforme con el resultado? No, yo creo que Central mereció más, pudo haberlo logrado más. Importante es sobreponerse a los errores, a las situaciones, a la adversidad. Mucha frialdad de Diego para patear el penal, que parecía una final de América el penal. Y bueno, es así, Central es así. Y nosotros estamos metidos con todo eso. El grado de responsabilidad que tenemos es importante, y también el motivo por el cual estamos es muy alto. Están todos acelerados, lo que pasa es que es medio complicado, ¿viste? Es medio complicado cuando te quieren ganar de guapo, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Nosotros, si bien vinimos a jugar al fútbol, nos íbamos tranquilos, porque hicimos un buen partido, pero hay gente que la verdad que le saca lo lindo que el fútbol, lo saca después con estas cosas. Le han pegado una agresión, ¿qué viste? Le han pegado a un compañero nuestro, le han pegado a uno de la delegación nuestra. Y después los policías también medio que no quisieron pegar, pero bueno, ya está. ¿Qué es lo que hizo Belloso? ¿Qué es lo que vio usted? Agredió a Valls y a los utileros, le metió una piña de atrás, y creo que le tiró a Marsari, que era un dirigente, y le pegó de lleno en el ojo a Daniel Valls, que es el secretario, y bueno, y ahí se armó un despiole terrible. Bueno, de esto último vamos a estar hablando en instantes con Rodrigo Mendoza para que nos amplíe un poco la información de lo que ocurrió anoche luego del empate 2-2 entre Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza, que es el único líder que tiene la B Nacional a partir de este resultado. Ya vamos a estar con Juan Cartelino también repasando todo lo que ocurrió en una nueva fecha de esta categoría, la novena. Pero me quedo también, les prometíamos ahondar en los detalles que tienen que ver con el episodio de anoche, post partido, luego de ese empate de Central frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, y por eso estamos con Rodrigo Mendoza, el hombre que siempre nos acerca la mejor información del canalla, que nos va a contar qué es lo que ocurrió anoche. Rodrigo, buen día. ¿Cómo andas, Alexis Guido? Abrazo grande para todos ustedes. Evidentemente que no fue un hecho menor, incidentes tras el partido en la zona muy cercana a los vestuarios, que fueron realmente graves, que duraron entre 10 y 15 minutos. Estábamos esperando, aguardando por la conferencia de prensa, cuando escuchamos algunos gritos, algunos golpes, la policía actuando rápidamente, y todo da cuenta en la crónica que cuando se retiraban los mendocinos, que hasta aquí fueron los únicos que han manifestado públicamente lo que ocurrió, según ellos refieren, Gonzalo Belloso golpeó desde atrás y sin existir algún motivo aparente, así consta en la denuncia que han radicado en la seccional novena de policía de la ciudad de Rosario, al gerente deportivo de Independiente Rivadavia, cuyo nombre es Daniel Valls. Esto provocó la inmediata reacción de un plantel que estaba camino al micro. Algunos ya habían ascendido inclusive al micro para retirarse. En ese interín aparece personal de seguridad, había algunos dirigentes para tratar de apaciguar los ánimos. Uno de los que aparece como apuntado, lo dicho, es el nombre de Gonzalo Belloso, y también el del rifle Hernán Castellano, que según los testimonios de los mendocinos
también estarían dentro de esa nómina de agresores que ellos pudieron identificar, ¿no? Bien. Sí, el caso específico de Gonzalo Belloso, Rodrigo, ya había tenido una noche desde el punto de vista del repudio popular sumamente particular, es decir, el Estadio del Central se había levantado absolutamente en contra del manager de la institución, con cánticos sumamente ofensivos, mientras Central estaba perdiendo el partido, e incluso después de haberlo empatado y cuando terminó el encuentro, es decir, ya evidentemente la tensión la tenía dentro por el propio repudio de su gente, y después terminó descargándose a juicio de lo que vos decís, inexplicablemente, porque no hubo ninguna provocación del lado mendocino. Claro, eso es lo que referían. Ayer estuvimos hasta muy tarde en la seccional novena, donde había casi un contingente de Independiente Rivadavia. Estaba el presidente Daniel Vila, estaba Claudio del Bosco, el técnico, estaba Enzo Storani, el preparador físico, el propio Daniel Valls, que se retiró rápidamente con una herida en su pómulo, José Ayala, que le robaron un bolso con pertenencias, una camiseta que había intercambiado con Carante, inclusive su documentación, estaba Sebastián Longo, también con un golpe, quienes, bueno, radicaron la denuncia a la seccional. Es la primera vez en este campeonato que la gente se levanta contra Belloso, y ese es el dato que vos apuntaste. No fue toda la cancha, un sector, estábamos ubicados en una de las plateas, me hacen referencia que de los 4 costados en algún punto también había ese clima de alta tensión, de mucha preocupación y casi de desesperación por un equipo que todavía no ha encontrado el horizonte futbolístico. Sí. ¿Y el reclamo particular con Belloso a qué apunta? ¿Hay malestar por cómo se reforzó el plantel? Sí, fundamentalmente, claro. Un equipo que totalizó 69 puntos y que de aquel equipo a evidentemente hay una gran sangría, hay jugadores que han rendido y que no están. Empezando por el cuerpo técnico. Comenzando por el cuerpo, una salida que no terminó de ser del todo clara, esa es la realidad. Miguel Russo era un hombre que en aquel momento, al ponerse en el tapete, evidentemente sugería mucha confiabilidad. Pero es un equipo que, según entienden los simpatizantes, no se reforzó de la forma y de la manera, y todavía en los resultados no se ve reflejado. Y un tercer año, en una primera B nacional, para un gigante como lo es Central, evidentemente puede generar situaciones como la de ayer, que se ve, agrandada, dimensionada por la aparición de gente muy vinculada a la comisión directiva. Belloso no es dirigente, es el manager, no aparece en la lista de comisión directiva. La aparición del refe castellano, me consta que estaba el profe Cinquetti tratando de separar, también hacían mención los propios mendocinos que Norberto Especiales estaba en esa historia, pero no deja bien parado ni a la comisión directiva, mucho menos a Gonzalo Belloso. Se tendrá que rever seguramente el tema Hernán Castellano. Yo reitero, fueron 10 o 15 minutos, no más, pero de una tiranteza absoluta, donde la policía, también algunos colegas fueron agredidos por ellos, porque estaban observando y bueno, fueron retirados del lugar con, como se dice, a palazo limpio. Bueno, un montón de situaciones, perritas que fueron transitando en esos 10-15 minutos, y terminó todo muy tarde, con las denuncias ya radicadas en la seccional novena, y el juez Beltramone, que es quien ha tomado de oficio este tema, que ojalá, digo, por darle un tinte de claridad, no quede diluido en la nada, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera a nivel consecuencia después de esta renuncia radicada? Tienen que presentarse a la comisaría los implicados, seguramente será Gonzalo Belloso, seguramente Hernán Castellano, quizá alguien de la seguridad también de Rosario Central para explicar los motivos, el porqué. Me parece que hasta ahora las voces todas confluyen y son de Independiente Rivadavia con el dedo acusador. Veremos cuál es la respuesta. Oficialmente todavía no ha aparecido nadie en Rosario Central que salga a explicar cuál es el descargo que tienen para hacer. Sí, off the record te pueden decir que por supuesto hay mucha vergüenza por lo que ocurrió, porque es una zona donde solamente puede transitar planteles de Rosario Central, planteles del visitante, directivos, y había gente que evidentemente nada tenía que hacer dentro de esa escenografía también. Sí, la verdad que lo que decíamos con Guido al comienzo, Rodrigo, es que hay artistas y protagonistas que se repiten en este tipo de episodios, sin que sean exactamente idénticos los acontecimientos, pero cuando hay algún incidente, cuando hay algún disturbio, cuando hay alguna pelea, o incluso hasta el propio Castellano se ha metido en el campo de juego, me parece que son actitudes que a Central no le hacen bien,
y mucho menos tratándose de gente que ocupa un cargo directivo en la institución y debiera guardar ciertas formas y no comportarse en algunos casos como si se tratara de barra bravas, increpando y golpeando a la delegación visitante, cuando en realidad sos anfitrión y debes guardar cierta compostura siendo el que pone la casa para recibir a un rival, que esto es algo que a veces en el marco de un partido se pierde completamente de vista, porque por el contrario lo que se busca hacer es: vienen a mi casa, que la pasen pésimo, así yo les gano, los intimido, los amedrento, los golpeo, los aprieto con la policía. La verdad que son prácticas que yo no adhiero para nada, y me parece que hay que condenar desde los medios y apuntarle a los responsables, pero no alcanza solamente con lo que podamos decir nosotros, sino que me parece que sería, como decís vos, importante la intervención que están teniendo desde la justicia. Seguramente. Off the record charlamos con Enzo Storani, que es el preparador físico, y él advertía cuando llegaron al estadio que había así un clima enrarecido, no les dejaron hacer la entrada en calor, había situaciones que él tildaba de anormales, que se fueron presentando y que evidentemente todo se comenzó a plasmar, reitero, cuando el plantel se dirigía hacia el micro, el golpe y todo lo que ya hemos contado, que terminó, reitero, muy cerquita ya de la medianoche, pasando la medianoche en la seccional novena, con las denuncias radicadas por todas las personas que le mencioné: Daniel Vila, del Bosco, Storani, estaba Daniel Valls, estaba Josué Ayala y estaba Sebastián Longo, entre algunos, también estaba uno de los utileros. Digo, todo terminó muy lejos de la escenografía de un muy lindo partido, de un empate que evidentemente a Independiente le sirve bastante más, pero lamentablemente hasta ahora tenemos que hablar de otros hechos. Bueno, muy bien, Rodrigo, estaremos en contacto con vos. Sigo sorprendido con lo de Josué Ayala, a quien le robaron un bolso. ¿Quién? Sí. Un bolso con los documentos, con todo. Documentos, había intercambiado buzo con Caranta. Claro. Me sorprende, digo, ¿quién es? En ese lugar se supone que no debería haber gente ajena. Es que si le pegaron al Longo, que también el volante izquierdo de Independiente Rivadavia, claro, evidentemente ya accedieron a una zona absolutamente privativa. Los que están individualizados son Belloso, el Castellano y alguien más que no sea parte de la directiva o el cuerpo técnico, además de los policías. Ellos conocían o reconocieron a no, perdón, decían, disculpame, Rodrigo, que te interrumpa. Sí. Había un halo de incertidumbre en torno a la presencia de barra bravas también en la zona. Sí, nosotros no pudimos acceder, no obstante, con las imágenes que hemos difundido, no nos quedan claras las imágenes, por lo menos de ese perfil. No estábamos en una zona privilegiada para poder mostrar, pero los muchachos de Independiente Rivadavia hacen referencia, así aparición de algunas personas que, reitero, nada tienen que ver con el ámbito de lo futbolístico, nada tiene que ver con el ámbito que bien ustedes puntualizaban, es absolutamente privativo, es una zona donde solamente están dirigentes y delegaciones, no está permitido el ingreso de absolutamente nadie más. Los integrantes de Independiente Rivadavia hacen mención a algunas caras extrañas a la zona. Bueno. Muy bien, bueno. Lamentable. Sí, habría que revisarlo y que se tomen las decisiones del caso. Desde el punto de vista deportivo, 11 puntos, ha quedado a 6 de Independiente Rivadavia de Mendoza y a 6 de Sarmiento de Junín, que en realidad comparte el liderazgo con el conjunto del Bosco. Sí, que no parece ser una situación tan grave, la verdad. No, está a 6 puntos habiéndose jugado 9 fechas. Sí, así tuviera 9 puntos, tampoco 0 puntos, tampoco justificaríamos lo que ocurrió, pero habla también un poco de la locura con la que se vive, ¿no? Tremenda impaciencia, tanta histeria y tanto nerviosismo y violencia a 9 fechas de empezar un torneo que tiene 38, me parece que es un delirio y que marca un poco cómo se vive el fútbol en nuestro país y en algunos lugares en particular, específicamente, ¿no? En Rosario, teniendo en consideración que está atravesando ya su tercera temporada, ¿no? En la B Nacional. Sí, yo lo dimensiono esto, básicamente, me parece a mí, una impresión personal, básicamente a la frustración del último año. Claro. Me parece que eso se dimensiona mucho más. Sí, ya esta temporada arrancó con un lastre importante. Te mandamos un abrazo, Rodrigo, muchas gracias por la información. Un abrazo, chau chicos, hasta luego. Bueno. Segundo tiempo, y ya se habló y mucho de lo sucedido después del partido entre Central e Independiente. Con un marco como siempre en Rosario, fantástico. 23 minutos García y Smutoni llega para empujarla y el 1-0 para Independiente. El gol de Jesús Méndez es un golazo. Es una cosa impresionante. Mira cómo llega el Central y ganaba Independiente, y era puntero y ganaba en Rosario. Jesús Méndez, Medina, el centro, el arquero Ayala,
Toledo, el rebote, el gol de Lagos. De derecha y afuera, increíble. No lo podía creer en el minuto 41. Pero a los 46, golazo de Jesús Méndez de tiro libre para el empate. Y el crédito del partido estaba abierto. Así lo vivía Miguel Ángel Russo. De ahí moría el primer tiempo, Juanca. Sí. 46 y Chirolas. Nos vamos al segundo tiempo. Josué Ayala que saca largo. Nadie para sacarlo. La pelota que pica. Verdad que encara. Calanta. Y aparece el goleador Piri Salves para el 2-1. A los 24 minutos del segundo tiempo. Y hacía pata ancha en Rosario Independiente, queriendo quedar solito en la punta con esta victoria. Con 19. Sí, señor. Y lo va a ir a buscar Central. Y hay mano de García. Estaba molestado, amarilla más amarilla, es roja y penal. Clarita, ¿no? Llegaba Pepino. 39 del segundo tiempo. Diego Lagos la soltó como una lágrima para poner el 2-2. Tranquilo, 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 dice Miguel, que falta. Y sobre los 47 llegará esta chance con Medina. Tremendo. Bracamonte que ya estaba en la cancha, que aguanta desde el piso. El gol de Jesús. Y Méndez la manda afuera. De lo último. Era la última, pitazo final, señores. Empataron en Rosario. Y el campeonato está de esta manera. Mira, Independiente tiene 17 junto a Sarmiento de Junín. Gimnasia 16 con 15. Olimpo Cruzeiro.